primera parte en Sobre la Tierra y ya están en el estudio con nosotros Miguel Canaura. Él es flamante licenciado en Ciencias Ambientales de la FAUBA y está con él Gustavo Zuleta, director del Departamento de Ecología y Ciencias Ambientales en la Universidad Maimónides. Con ellos dos vamos a hablar sobre las evaluaciones de impacto ambiental, sobre cómo suceden en Argentina, cuánto se aplican en el país y cuánto se respetan en diferentes sectores de la economía. ¿Cómo están, muchachos? Hola, ¿qué tal? Gracias por recibirnos. Bueno, buenas noches. Estamos muy bien, gracias por venir a Sobre la Tierra. Para arrancar la entrevista, si les parece, les pregunto, ¿qué son las evaluaciones de impacto ambiental y por qué son importantes? Bueno, primero, antes que nada, si en algún momento en esta conversación usamos el término EIA, estamos haciendo referencia a las evaluaciones de impacto ambiental, eso como un breve sigla así para aclaración. Perfecto. Más que nada, para poder entender esto, con las evaluaciones de impacto ambiental uno puede prevenir los impactos socioambientales que un determinado proyecto puede generar. Es obligatorio para poder, antes de realizar una obra, presentar la evaluación de impacto ambiental ante las autoridades competentes. Es un proceso que uno tiene que, desde que uno va y mide los impactos, como así también hacer entrevistas y poder ver el impacto también social que eso puede generar. Y yo hago aclaración esto del impacto social porque en muchas ocasiones hemos notado que eso se descarta o nosotros en las evaluaciones de impacto ambiental que hemos evaluado hemos notado que a pesar de que en algunas ocasiones ha mejorado un poco la participación pública, sin embargo la comunicación y los canales de difusión son pobres y eso tarde o temprano genera una discordia entre la población y los proponentes del proyecto y el gobierno. También, ¿Por qué son importantes? Bueno, porque a fin de cuentas, o sea, si uno quiere evitar estos momentos de tensión entre los proponedores de un proyecto y la población, tiene que haber un mejor flujo de información entre los proponedores y la gente que se ve afectada por el proyecto. También lo que hemos notado es que en muchas ocasiones la evaluación de impacto ambiental ya es como que es ya hecho el proyecto. O sea, una vez ya con la base y todo, ya el proyecto está a medio avanzar y la población aún no tuvo oportunidad de poder presentar sus quejas, sus demandas, qué es lo que le ve afectado tanto económicamente como ambientalmente. Es todo un paquete. ¿Nos podrían tirar algún ejemplo, alguna obra y algunos factores que se suelen analizar en una evaluación de impacto ambiental? Ok, yo quería antes hacer una pequeña aclaración histórica. Parte de la tesis de Miguel fue justamente un análisis histórico. ¿Y cuándo empieza la EIA y por qué? Eso no es menor. Comienza en la década del 60 como consecuencia de personas que se dieron cuenta que el modelo consumista post Segunda Guerra Mundial fue increyendo y eso fue generando impactos ambientales, particularmente contaminaciones en Europa, en Estados Unidos. Surge formalmente en California. Finalmente, también en Estados Unidos se formula la primera ley que exige estudios de impacto ambiental en 1969, que es la NEPA. Y a partir de ahí, prácticamente todos los países del mundo hoy tienen esta herramienta legal de exigencia de impacto ambiental. Pero, como bien decía Miguel, lamentablemente su efectividad y su cumplimiento ha mermado y no se ha, alcanzado la meta esencial de aquella época, que es la sustentabilidad. O sea, si bien en ese momento, en 69, el concepto de sustentabilidad no había sido todavía formulado o acuñado en el contexto ambiental, como fue en la década del 80, el no cumplimiento estricto ya estaba ocurriendo. De todos modos, los impactos ambientales de los sectores productivos en la década del 60, comparado con los de hoy, eran 10 veces menor. Primero que éramos la mitad de población. Sí, ya ese es el primer factor o macrofactor que genera impacto ambiental. Cuantas más personas somos, más consumimos y más basura generamos, más degradamos, bla, bla, bla. Así que le dejo ahora el ejemplo específico a Miguel. No, y también, una cosa que hemos notado mientras estábamos haciendo esta compilación y análisis histórico de diferentes eventos que estén vinculados a la institucionalización de la evaluación de impacto ambiental en Argentina,
nos dimos cuenta que, primero y antes que nada, es multisectorial, o sea, no se le puede adjudicar a un solo sector económico como el causante de toda esta movida ecológica por los impactos ambientales. Siempre se escucha de el manejo de los PCBs o de metales, la industria, pero tanto agricultura, ganadería, minería, como así también pesca y otros sectores económicos, cada uno de ellos, en nuestra línea de tiempo, hemos identificado casos vinculados a estos sectores que han de una u otra forma contribuido a este aumento de la preocupación por los impactos ambientales. Por eso queremos destacar eso de que es de carácter multisectorial y no un solo sector en particular. Bien, ¿y nos quieren contar un poco más de la actualidad, de lo que está pasando en Argentina con eso? Bueno, nosotros lo que hemos detectado es que en Argentina, en la actualidad, a pesar de que se hace mención sobre los impactos ambientales, tanto en ejemplos de minería, transporte, como así también el sector de energía, pero lo que hemos notado es que los sectores económicos que son lo que sería la categoría primario, extractivista y renovativo, o sea, agricultura, ganadería y pesca, los niveles de exigencia ambiental son muy inferiores a comparación con los de minería y de transporte. Y petróleo. Y eso nos llamó la atención, y una razón por la que nosotros no nos limitamos solamente a las evaluaciones de impacto ambiental, sino a hacer este análisis histórico y social, es porque necesitábamos profundizar más sobre, bueno, qué es lo que hay detrás de todo esto, qué es lo que está, por qué está esta diferencia o esta disparidad en las exigencias ambientales. Porque nuestra hipótesis nula era que no había una exigencia dispar entre sectores, sino que a todos se le exigía de la misma forma. Pero nos dimos cuenta que no es así. Esto ha tenido también dentro de la esfera social y antropológica, hemos descubierto así como factores directos e indirectos que han influido en esta como percepción de los impactos por sector económico. Entre ellas, de las que encontramos, han sido de la historia productiva, o sea, cómo el sector económico se vincula a la historia y el desarrollo del país. Un caso interesante que notamos fue en Chile, en donde la minería está muy arraigada en la cultura chilena y la percepción de los impactos ambientales para el caso de la minería, la gente como que o lo ignoraba por completo o simplemente no lo tomaba en cuenta a comparación de otros sectores económicos, y las exigencias ambientales eran menores para minería a comparación de otros sectores. Ese es uno de los ejemplos que hemos notado de factores así que han influido directamente. Como así también uno en particular de lo que es nacionalismo versus extranjero. Eso lo hemos notado en el caso de minería, o sea, cómo los capitales, que son en su mayoría extranjeros, de origen canadiense, europeo o norteamericano. O ruso también. Como esa percepción, esa demonización hacia la minería de son extranjeros que quieren extraer y que quieren producir, a diferencia de una actividad que es 100% nacional, como así puede ser ganadería o agricultura. Ahí notamos que hay un sesgo hacia agricultura y ganadería versus minería. Pero eso, entre uno de los casos, en el caso de minería, como el Barrick Gold u otros, que casi el 85% de las acciones es de origen internacional, a diferencia de nacional. Otro ejemplo son las rutas. Por ejemplo, cuando una ruta es financiada por el Estado Nacional, las exigencias ambientales, que son las mismas, bajan un cachito. En cambio, cuando la ruta es financiada por el BID o el Banco Mundial o financiación internacional, ahí le exigimos todo lo que corresponde o lo que fuese. Es decir, hay un sesgo claramente, como decía Miguel, de nacionalismo versus... Tiene un término lo extranjero, no me acuerdo ahora, un término académico. Y yo quería acotar dos cosas que ustedes mencionaron y me hizo recordar. Las autoridades que regulan el impacto ambiental en Argentina no es básicamente el Ministerio del Ambiente, sino que son los propios sectores económicos los que se regulan a sí mismos ambientalmente, y eso es como poner al zorro a cuidar al gallinero.
En el buen sentido lo digo, porque lo que te dicen todos los sectores, todos los empresarios en el sector productivo, dicen, mi función es ganar plata. Ah, ok. Entonces, si ellos se regulan a sí mismos, ya sea en lo ambiental, o en lo impositivo, o en lo que fuese, y tenemos un problemita, ¿ok? Porque en general el ser humano es un poquito, no sé cómo llamarlo, ¿no? Nos cuesta regularnos nosotros mismos. Y la segunda cuestión es que esta actividad de la agricultura y la ganadería representa el principal uso del suelo en todo el planeta. Es decir, todo el planeta, más del 70% de nuestros ecosistemas terrestres, que son, digamos, aptos para la agricultura y la ganadería, están bajo ese uso. O sea que este problema lo tenemos en todo el planeta en realidad. Hay regiones como Europa que, como no está superpoblado, eso cambió, pero en definitiva, por ejemplo, hay encuestas en Canadá donde la gente percibe la agricultura como el sector que menos impacto ambiental genera. Y así sucesivamente. Es decir, hay un sesgo cultural, como recién mencionaba Miguel, en todo el mundo, y Argentina no está exento de eso, con sus propias características idiosincráticas. Mientras leíamos un poco sobre el trabajo, leímos la palabra efectividad de las EIAs. ¿Nos podrían contar cómo se mide eso? Sí, o sea, cuando nos referimos a efectividad, nos referimos a si han cumplido o no con los criterios que hemos desarrollado. Son unos 63 criterios operativos que nos alimentamos a partir de 350 publicaciones científicas, todos para poder medir y consultar, bueno, cómo es la performance de las evaluaciones de impacto ambiental, tanto en la participación pública, tanto en los planes de contingencia, cómo se mide los impactos tanto para suelo, agua, aire, que eso venía a ser la línea de base, y como así también si la presencia o no de la evaluación ambiental estratégica, que eso se enmarca además a nivel regional, que eso también lo que hemos notado es que en muchas ocasiones no hay referencia alguna a las evaluaciones ambientales estratégicas. Y eso es algo grave porque eso quiere decir que no hay un plan a nivel regional sobre cómo se deben distribuir o no los proyectos a lo largo y ancho de ese territorio. Y eso, de una u otra forma, termina trayendo un problema porque ¿qué es lo que sucede? Cada uno de estos sectores económicos empieza a competir entre ellos por el ordenamiento del territorio. O sea, ordenamiento del territorio viene a ser como una de las claves para todo esto, porque si uno puede establecer con reglas claras y simples para cada sector económico dónde pueden radicar su actividad y dónde no, primero, la distribución es más clara. Segundo, uno puede después medir los impactos acumulativos de esos sectores económicos. No es lo mismo tener un parque industrial al lado de una industria pesquera a tener una industria textil junto con ganadero o agricultura. Claramente no son compatibles entre esos y si tenemos como una mezcolanza, un cambalache de todos esos sectores económicos, lo que termina pasando es que los impactos son aún mayores, se potencian y termina repercutiendo a la población se ve aún más afectada y eso también termina repercutiendo a los mismísimos sectores porque el sector pesquero, si ve que sus cuerpos de agua se ven contaminados, claramente van a dejar de pescar, la población de los peces va a disminuir, como si también afectar la flora y la fauna autóctona. Y lo mismo pasa con ganadería y agricultura, que sus suelos también se pueden ver afectados por la presencia o no de metales pesados de industrias metalúrgicas o en el caso de las industrias textiles. Y hablando de esto de efectividad, ¿cuáles son los que más efectivos fueron y los que menos? Bueno, nosotros, después de que... Yo quería hacer una aclaración, sí, antes de que siga Miguel, que los criterios de efectividad no son criterios legales. No es si el estudio de impacto ambiental cumple o no con la ley, porque en general la ley también es permisiva y también es poco efectiva. Entonces por eso nosotros recurrimos a los indicadores que la literatura internacional ha desarrollado. Si no somos nosotros los inventores de los criterios de efectividad. Lo que sí hicimos fue una revisión mundial, como dijo Miguel, de 300 papers en casi 40 años, y ahí hicimos una
un resumen, una actualización de los que consideramos más operativos, quiere decir aquellos que en la cancha, cuando los que tenemos experiencia en evaluación de impacto ambiental, nos damos cuenta que es lo importante. Si están los obvios y después están los que no son tan obvios. Y Claro. después están los que son conflictivos, políticamente, económicamente y socialmente. Claro. Esos son los criterios. Eso trasciende la ley argentina, o sea. Es que si bien el estudio de impacto ambiental es una exigencia legal, si vos contaminás o no, si vos degradás o no, no pasa porque cumplas o no cumplas la ley. Esa es la diferencia. ¿Se entiende? O dicho, hay un refrán que dice, echa la ley, ¿cómo? Echa la trampa. Correcto. No sé si quedó claro. ¿Nos pueden mencionar alguno de estos criterios que evalúan ustedes? Sí, Miguel, adelante. Sí, entre los criterios, o sea, por todo lo que es sobre el aspecto social, lo que hemos notado es que tanto la participación como representación de la gente que se ve afectado por un proyecto es mucho menor, o sea, no todos los que se vean afectados por ese proyecto son representados de forma equitativa a la hora de presentarse ante las autoridades competentes o los que proponen el proyecto. Entre otros criterios, uno de los que desarrollamos, que es bastante novedoso, es el tema de la obsolescencia, porque también hemos notado que muchos de estos proyectos, las tecnologías que se proponen a veces son obsoletas, y eso no puede garantizar que a mediano o largo plazo no termine repercutiendo en los recursos naturales. Como así también otro de los criterios es el tema de, como está puesto en inglés, de hidden agenda o la agenda oculta, que eso se refiere a cómo internamente los conflictos de intereses afloran y eso termina o no repercutiendo en las exigencias y en el cumplimiento de las evaluaciones de impacto ambiental. Que eso es un tema que, bueno, no es sencillo, es un tema que incomoda, pero hay que hacerlo, porque de lo contrario la gente se ve afectada y uno lo que quiere hacer es poder producir y tratar de contaminar lo menos posible y que eso no afecte a la población. Y entonces, ¿por qué fue que encontraron esa diversidad de efectividad según los sectores? ¿Nos puedes contar eso? Nosotros lo que encontramos era que principalmente las actividades que ocupan mayor porcentaje de uso del suelo, como en el caso de agricultura y ganadería, las exigencias son mucho menores, o si las hay son para casos muy específicos, como en el caso de acueductos, en el caso de para producción lechera o en el caso de para sistema de riego. Pero para otro tipo de producciones que son de mayor vigor, son de mayor peso en la actividad económica, esos no son exigidos, o si lo son casi inexistentes. Por eso también hemos notado casos como el de Madres de Ituzaingó, que en el 2010, que la población se vio afectada por la fumigación de los avionetas con glifosato y otros productos que desarrollaron malformaciones, leucemia, casos de cáncer, y bueno, y eso termina en fatalidades. Y ese caso de la Madres de Ituzaingó más adelante generó un cambio en generó una jurisprudencia y cambio en el manejo de lo que son los manejos fitosanitarios. Pero hay también, y mucho más adelante que notamos en algunos de los autores, han criticado a la actual legislación ambiental porque está lleno de vacíos legales que se pueden hacer aprovechados por las empresas o los sectores económicos para poder seguir produciendo sin ser cuestionados o castigados, ya sea con multa, juicios u otras cosas. Un poco mencionamos el ámbito internacional. En comparación a otros países, ¿cómo estamos? Lo que notamos es que Argentina, a comparación con la mayoría de los países asiáticos y europeos, estamos por debajo, incluyendo países latinoamericanos, como en el caso de Brasil, Perú, Chile, pero aún así la Argentina no está tan mal posicionada comparado con otros países, pero eso también lo que encontramos que eso se debe a la formación de gente vinculada a ciencias ambientales o ingenieros ambientales, como así también el manejo que hay interno entre las provincias de las evaluaciones de impacto ambiental. Que esa es otra problemática, que cada provincia
como tienen la potestad de manejar sus propios recursos naturales, a la hora de hacer el proceso de evaluación de impacto ambiental, la terminología y la forma en cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación de impacto ambiental es distinto. Y eso también genera confusión porque la forma en cómo se hace en la provincia de Buenos Aires versus Salta, Jujuy o Tierra del Fuego es muy distinta. Uf, complejísimo. Sí. Quería contar algo que me asocié con la charla. Argentina incorpora una limitación de lo ambiental, es que es un derecho colectivo. Y en Argentina, con la reforma de la Constitución Nacional en 1994, se incorpora el artículo de derecho ambiental, no me acuerdo el número, y a partir de ahí, eso es muy importante porque todo ciudadano tiene el derecho de exigir, presentar un recurso de amparo, porque el problema de la contaminación particularmente es instantáneo, es como la salud. Vos tenés alguien que contamina un río o una fuente de agua, sobre todo para uso humano, entonces vos la justicia tiene que actuar inmediatamente. Por eso que ese derecho ambiental tiene esta muy buena, respuesta jurídica. Pero por otra parte, como lo ambiental, los recursos ambientales son de todos, ¿de quién es el aire? De nadie. La tierra es relativo porque tiene un dueño, pero no las propiedades edáficas del suelo, o la fauna que allí vive, o la vegetación que se instaló y demás. Lo mismo con los peces, lo mismo con los recursos marinos. Entonces, lo ambiental es típicamente un derecho colectivo y son los que menos son defendidos por intereses particulares. En cambio, todos los demás, sobre todo los intereses económicos, tienen muchos particulares que lo defienden. Entonces ahí está un poquito la madre del conflicto en el cumplimiento de lo que es de todos. Y un ejemplo tremendo es la basura. Todos generamos basura, pero nadie quiere un relleno sanitario, que es una obra de ingeniería para descontaminar y tratar la basura adecuadamente cerca de su casa. No sé si contamos el caso de Luján, si tenemos tiempo. No tenemos tanto tiempo, por eso Sí. les quería preguntar directamente qué implicancias tiene todo esto que nos contaron hasta recién. ¿Implicancias de qué tipo? Implicancias del trabajo. Para nosotros, nuestro. No sé. Para el futuro de la CIA, por ejemplo. Claro. Sí, como propuestas las que tenemos para poder mejorar la situación sobre la performance de las acciones de impacto ambiental, entre las propuestas o sugerencias es de generar o crear una biblioteca pública y de calidad de evaluaciones de impacto ambiental, porque también lo que hemos notado es que el acceso a esa información en muchos casos ha sido restringido o limitado, y en verdad todos y cada uno de los ciudadanos tiene el derecho a poder ver esas evaluaciones de impacto ambiental y saber qué es lo que está sucediendo y que no sea un secreto, no puede ser un secreto. Como así también mejorar la actual legislación y también que se generen nuevos canales de difusión y comunicación entre los proponedores de proyectos y la gente común, para que ellos estén al tanto de qué es lo que está sucediendo también y que puedan tener voz y voto en todo esto. Es decir, la solución no es mejorar la efectividad de los estudios de impacto ambiental en términos absolutos, sino que la problemática es más compleja y tiene raíces mucho más profundas. Es el conflicto entre el poder económico, el poder político, el bienestar humano. Es decir, los países más desarrollados consumen 5 veces más que el consumo de equilibrio que deberíamos tener. Eso también es relativo, porque ¿qué es el bienestar? Eso es para la próxima charla. Bueno, los vamos a esperar entonces en el futuro para que nos cuenten esto. Gracias, Gustavo, gracias, Miguel. Buenísima la tesis, te felicito. Muchas gracias y de vuelta, gracias por este espacio, y para nosotros la difusión y divulgación científica es muy importante y nosotros queremos que toda la gente, más allá de su formación, más allá de su condición socioeconómica, puedan participar, puedan dar y que tengan voz y voto en todo esto. Gracias. Vamos a un corte y volvemos en la segunda parte de Sobre la Tierra.